Soy Megan, tengo 32 años, y el mes pasado mi teléfono se prendió con un mensaje de texto de mi mamá: hipotecas vencidas. Hace 3 años, mis papás le dieron a mi hermano menor, Ryan, la empresa constructora millonaria, la casa familiar y las cuentas de inversión, diciendo que él se lo merecía todo. Yo pasé 15 años ayudando a crecer nuestro negocio familiar, mientras Ryan se la pasaba divirtiéndose en sus 20. Cuando papá me dijo que no me iba a tocar nada, sus palabras exactas fueron: tu hermano se lo merece, ahora están ahogados en deudas. Antes de contarles qué pasó después, quiero saber de dónde me están viendo. Dale me gusta y suscríbete para que me apoyes en esta lucha. Crecí en nuestra enorme casa colonial en las afueras de Boston, y siempre sentí que vivía a la sombra de Ryan. Nuestra historia familiar empezó con mi abuelo, William Patterson, que en 1965 fundó Patterson Construction desde su garaje. Con pura voluntad y una camioneta vieja, convirtió el negocio en algo respetable en la comunidad. Cuando mi papá, Thomas, tomó el control a principios de los 90, lo hizo crecer hasta ser una empresa grande con contratos por toda Nueva Inglaterra. Yo tenía 7 años cuando nació Ryan. Recuerdo que la cara de mi papá brilló cuando la enfermera anunció: es un niño. Ese momento marcó cómo iban a ser los próximos 25 años en nuestra familia. Por fin un Patterson que iba a seguir con el apellido, dijo papá, como si yo no hubiera existido antes. Desde el principio, la diferencia en cómo nos trataban era sutil, pero se notaba. Para el cumpleaños 5 de Ryan, papá mandó hacer una casita de juegos en el patio trasero, hecha por la empresa. Para mi cumpleaños 12, solo tuve un pastel y una tarjeta de regalo de una librería. Cuando yo traía puros sobresalientes en mis calificaciones, mamá decía: qué bien, cariño, y luego se enfocaba en la mala nota de Ryan en matemáticas, diciéndole que mejorara. Mi mamá, Nancy, no era tan obvia con su favoritismo, pero permitía que mi papá fuera parcial. Ella siempre trataba de calmar las cosas, dándonos más atención cuando papá no veía. Tu papá tiene valores tradicionales, susurraba cuando el favoritismo era más fuerte. Cuando llegué a la preparatoria, ya tenía un plan: la excelencia. Si no podía ganarme su cariño siendo como soy, tal vez el éxito sí lo haría. Me metí a todos los clubes de negocios, fui presidenta del grupo Future Business Leaders of America y me gradué como saludador. Mientras tanto, Ryan apenas sacaba promedio C, y pasaba más tiempo en sus cosas que en actividades. En mi segundo año, escuché a mi papá hablando con Ryan después de que lo cacharon bebiendo en una fiesta de la escuela. Los chicos son chicos, dijo papá riendo, no te dejes agarrar la próxima vez. 3 meses antes, a mí me castigaron una semana por llegar 15 minutos tarde después de un grupo de estudio. Cuando tocó elegir universidad, escogí administración de empresas con especialidad en administración de construcción. No porque me encantara, sino porque quería que papá me respetara. Quería mostrarle que me tomaba en serio el negocio familiar. Ryan, por otro lado, cambió de carrera 3 veces y al final escogió comunicación porque era fácil. El verano antes de mi último año, hice prácticas en Patterson Construction. Llegaba temprano, me quedaba tarde y aprendía todo lo que podía sobre estimaciones, manejo de proyectos y relaciones con clientes. Pero papá casi ni me pelaba. A mí me tocaron las tareas de archivar papeles, mientras que Ryan, que ya había terminado su segundo año, fue invitado a juntas con clientes y a las obras. Papá me dijo que Ryan tenía que aprender el negocio desde cero. Cuando le pregunté por qué mi hermano iba a juntas ejecutivas y yo organizaba el closet de materiales, no le pareció nada raro. A pesar de todo, yo amaba nuestro negocio familiar, veía todo su potencial y quería ser parte del futuro de la empresa. Cada verano y en vacaciones, trabajaba en diferentes áreas de la empresa. Me aprendí el nombre de todos, desde los de contabilidad hasta los que trabajan en construcción. Entendía sus preocupaciones, cómo hacían su trabajo y sus ideas para mejorar. En Navidad, en mi último año de universidad, le llevé a papá un plan de negocios para hacer la empresa más ecológica. Pasé meses investigando nuevas tendencias, descuentos fiscales y posibles clientes nuevos. Papá solo miró la portada, dijo: ya veremos, y dejó el plan a un lado. Esa misma noche, pasó 2 horas en su oficina con Ryan, enseñándole a leer planos, aunque Ryan ni le interesaba ni tenía talento para eso. Mamá, trató de consolarme después. Tu papá simplemente conecta mejor con Ryan, dijo, dándome una palmada en la mano. No sabe cómo relacionarse con una hija que tiene un negocio.
Le dije que muchas constructoras importantes en la zona eran dirigidas por mujeres. Se encogió de hombros y cambió de tema. Cuando me gradué, ya aceptaba que nunca sería la favorita, pero estaba decidida a demostrar que valía con resultados. Pensaba que los hechos hablan más que las palabras y que con tiempo nadie podría negar mis aportes. Ahora que veo hacia atrás, sé que era ingenua. Ningún esfuerzo puede vencer al favoritismo que viene de tradiciones y expectativas de género. Pero nunca me rendí. Tal vez esa fue mi fuerza o mi debilidad. Me negué a alejarme de una familia y un negocio que amaba, aunque todo indicaba que mi lugar sería siempre segundo después de mis hermanos. Trabajé en 3 empleos a tiempo parcial durante la universidad para pagar mis gastos. Mientras tanto, Ryan tuvo una beca completa de mis papás, un departamento de lujo y un carro nuevo cada 2 años. Mis padres pagaban su colegiatura, renta, plan de comidas y le daban una mensualidad que muchos profesionales recién graduados no tienen. Cuando les pregunté por qué no me ayudaban, papá dijo, tienes que aprender el valor del trabajo duro. Como si Ryan no supiera lo que es trabajar. Me gradué con honores, con doble especialidad en administración de empresas y gestión de construcción. Ryan apenas pasó con promedio 2,3 en comunicación después de 5 años y medio. En mi cena de graduación, papá brindó, por Megan, que siempre hace todo bien. En la graduación de Ryan, 6 meses después, lloró mucho, por mi hijo, que llevará el nombre Patterson al futuro. Cuando entré oficialmente a Patterson Construcción después de graduarme, me dieron un puesto de presupuesto básico, a pesar de mis estudios. Mi sueldo era menor que el de personas nuevas con menos preparación. Hay que conocer todo desde cero, explicó papá. 3 semanas después, Ryan fue nombrado vicepresidente de Relaciones con Clientes, con oficina y carro de la empresa para él. En mi primer año, encontré casi $400,000 que podíamos ahorrar haciendo pedidos de materiales más eficientes. Hice una tabla para registrar los precios de varios proveedores y encontré patrones para negociar mejores precios. Cuando le conté esto en una junta, papá solo dijo, interesante. Después empezó la presentación de Ryan sobre un torneo de golf para la empresa. Aunque siempre me decepcionaba, seguí esforzándome, me convertí en la persona a la que los jefes de proyectos buscaban para resolver problemas. Si llegaba tarde algún material, buscaba otras opciones. Si algún subcontratista no venía, tenía a alguien listo para llamar. Hice buenas relaciones con todos, desde la recepcionista hasta el capataz en los proyectos más importantes. Un proyecto que nunca olvido fue un edificio de consultorios médicos con fecha límite muy estricta y multas si nos atrasábamos. 2 meses después de empezar, el gerente de proyecto renunció de repente. Ryan debía tomar su lugar, pero estaba de vacaciones 3 semanas en Europa con sus amigos. Papá estaba desesperado, hasta que yo me ofrecí para hacer el trabajo. Trabajé 14 horas al día, 6 semanas seguidas. Hablé con los subcontratistas para renegociar. Cambié el calendario de construcción para aprovechar mejor el tiempo y revisé personalmente las partes más difíciles. Terminamos el edificio 2 días antes de la fecha y gastamos menos de lo planeado. El cliente quedó tan contento que nos contrató para la siguiente ampliación. En la ceremonia de cierre, yo estaba atrás mientras papá y Ryan, que llegó justo a tiempo, cortaban la cinta. El jefe del cliente preguntó por mí, me dio la mano y dijo, esto no hubiera sido posible sin ti. Papá lo escuchó y se vio incómodo un momento. Luego le dio una palmada a Ryan y dijo, los hombres Patterson saben cómo cumplir. Mientras tanto, yo vivía en un depa pequeño y modesto, llevaba mi comida y manejaba un Honda viejo. Ryan compró un condominio frente al mar con su sueldo ejecutivo, y manejaba un BMW que la empresa le rentaba. Yo ahorraba, mientras Ryan acumulaba deudas que mis papás pagaban. La empresa creció mucho gracias a los sistemas y las relaciones con clientes que yo desarrollé. Creé una nueva división enfocada en construcción ecológica, que atrajo clientes importantes que se preocupan por el medio ambiente. Estos proyectos daban más ganancias y la empresa ganó fama de ser innovadora. Papá se llevaba todo el crédito en las revistas, aunque al principio había rechazado mi idea. Ryan, por su parte, solo aparecía en eventos benéficos y torneos de golf, encantando a las esposas de los clientes en las fiestas. Salía en las fotos para el material publicitario, pero cuando manejaba proyectos, casi siempre se pasaban del presupuesto y se atrasaban. Entonces yo o algún otro gerente teníamos que arreglarlos. En mi 5.º año, tuvimos una gran crisis. Un proyecto comercial estuvo a punto de fracasar porque Ryan aprobó cambios sin calcular si la estructura aguantaba. El cliente amenazó con demandarnos y nuestra reputación estaba en peligro.
Ryan se enfermó justo esa semana y no apareció. Yo pasé 2 semanas negociando con arquitectos, ingenieros y el cliente para salvar el proyecto. Conseguí dinero extra, contraté expertos y supervisé todo. Salvamos el proyecto, pero ganamos menos dinero. Cuando todo se calmó, papá me llamó a su oficina. Por un momento pensé que al fin me reconocerían. Lo hiciste bien arreglando esto, dijo, pero la próxima vez, consúltame antes de hacer compromisos financieros tan grandes. Ryan cometió un error, pero está aprendiendo. Tenemos que apoyarlo mientras se acostumbra a su puesto. Me quedé sentada, en silencio, sin poder creerlo. 10 años de trabajo duro y todavía me trataban como si fuera menos que mi hermano, que ni siquiera se preocupaba por aparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Esa noche, por primera vez, pensé seriamente en dejar la empresa. Pero ya había invertido tanto en Patterson Construction que irme sería como aceptar la derrota. Además, ¿a dónde iría? Este era el negocio de la familia, mi negocio también, o eso pensaba. La noche que todo cambió empezó normal. Mamá nos invitó a Ryan y a mí a cenar el domingo porque papá tenía un anuncio importante. Yo pensé que hablarían del nuevo edificio de oficinas que planeábamos o de la expansión al mercado inmobiliario comercial que había estado investigando. Llegué 15 minutos antes, como siempre, con una botella del whisky favorito de papá. La casa donde crecí se veía igual, una casa colonial impecable, con el letrero de la constructora Patterson cerca de la entrada. 25 años de éxito habían permitido a mis padres añadir un solarium, una piscina y un jardín grande. Mientras esperaba, pensé en todo eso. Ryan llegó 20 minutos tarde, sin pedir disculpas. Mamá lo trató como si hubiera vuelto de la guerra y no solo de su corto viaje en coche desde su depa. Papá sonrió orgulloso cuando Ryan dijo que acababa de pagar el depósito para un barco. Nadie preguntó por mí ni por el contrato importante que había negociado y que me aseguraba trabajo en la empresa por 3 años más. Durante la cena, papá aclaró la garganta y levantó su copa. He estado pensando en el futuro de Patterson Construction, dijo. No soy joven y es hora de planear la sucesión. Mi corazón empezó a latir rápido. Este era el momento por el que había trabajado tantos años. Después de 15 años de dedicación, seguro que papá reconocía todo lo que había hecho. Tu mamá y yo hemos decidido que es hora de alejarnos un poco de las operaciones diarias. Continuó, queremos viajar, disfrutar de nuestra vejez y ver cómo el negocio sigue creciendo bajo un nuevo liderazgo. Me enderecé, repasando en mi mente el plan de transición que había ido preparando en secreto por años. Por eso, dijo papá, mirando a Ryan, hemos decidido pasar la propiedad de Patterson Construction a Ryan, con efecto inmediato. La habitación comenzó a dar vueltas. Me agarré a la mesa para no caer. Papá siguió como si no me hubiera destrozado el corazón. También le transferiremos la casa y nuestras cuentas de inversión a Ryan. Necesitará esos bienes para asegurar el futuro de la empresa. ¿Y Megan? Preguntó mamá en voz baja, como si dudara de la decisión. Papá ni me miró. A Megan le damos una indemnización justa por todos sus años en la empresa, 3 meses de sueldo y su coche de la empresa. Eso fue todo. Finalmente encontré fuerzas para hablar. Después de 15 años, solo me daban 3 meses de sueldo, y Ryan se quedaba con todo. Tu hermano se lo merece, dijo papá firme, con un tono que decía que no había nada que discutir. Es un hombre Patterson. La empresa debe seguir con un apellido familiar. Pero yo también soy un Patterson, dije con la voz temblorosa. Hasta que te cases, respondió papá con desprecio. Además, Ryan tiene visión para el futuro de la empresa. Ryan sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. No te preocupes, hermana, dijo. Quizás pueda encontrar un lugar para ti en la nueva organización, tal vez en recursos humanos o algo así. Miré a mamá esperando que me apoyara, pero ella solo veía su plato, sin decir nada. Solo queremos lo mejor para la empresa, murmuró papá. ¿Y qué es lo mejor para la empresa? Me levanté de un jalón, empujando la silla. Ryan no sabe nada de cómo manejar este negocio, no sabe leer un balance, nunca ha terminado un proyecto a tiempo, y la mitad del equipo no quiere trabajar con él porque no entiende nada. Ya basta. Papá dio un golpe en la mesa. Esta decisión es definitiva, el papeleo ya está listo. ¿Alguna vez pensaron en incluirme en el futuro de la empresa? Pregunté con lágrimas en los ojos. La expresión de papá se suavizó un poco. Megan, eres inteligente, caerás parada, pero en Patterson Construction tiene que estar un Patterson al mando, es tradición.
¿Quieres decir un Patterson hombre? Dije con amargura. No hagas esto un asunto de género, intervino Ryan. Se trata de quién es papá, de los fideicomisos para continuar su legado. Miré a mi familia alrededor de la mesa. Papá, firme en su decisión. Mamá, sin atreverse a desafiarlo. Ryan, apenas aguantando su sonrisa de triunfo. 32 años tratando de demostrar mi valor, amando a personas que nunca me valorarían igual, se derrumbaron a mi alrededor. Felicidades por su jubilación, les dije fría a mis padres. Y felicidades por su herencia, añadí a Ryan. Espero que todos reciban justo lo que se merecen. Salí sin mirar atrás, ignorando las llamadas de mi mamá para que volviera. Ya en mi coche, por fin dejé que las lágrimas salieran. No solo por la herencia perdida, sino por el reconocimiento que nunca iba a tener. Por los años que desperdicié intentando ganarme un amor que debería haber sido incondicional. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia con efecto inmediato. Papá llamó, no para disculparse, sino para recordarme la cláusula de no competencia de mi contrato. No puedes trabajar para ningún competidor en un radio de 160 kilómetros durante 2 años, dijo como si eso fuera lo más importante. Ni se me ocurriría, respondí antes de colgar. Vacié mi oficina un domingo, cuando no habría nadie. 15 años de trabajo cabían en 2 cajas de cartón. Al mirar por última vez la empresa que ayudé a construir, me prometí que nunca más dejaría que otros decidieran cuánto valgo. El primer mes después de salir de Patterson Construction fue el más difícil. Alquilé un depa amueblado en Chicago, lo más lejos que podía ir de Boston y seguir en la construcción. Cada mañana dudaba de mi decisión, cada noche me recordaba que quedarme me habría destruido por dentro. Me di 2 semanas para llorar. Lloré, grité en las almohadas y escribí cartas duras a mi familia que nunca envié. Después, me puse a trabajar para empezar mi vida de nuevo. La indemnización apenas alcanzó para el primer mes de renta y depósito. Usé mis ahorros para amueblar lo básico y montar mi nuevo negocio, Patterson Consulting. Mantener mi nombre fue un pequeño acto de rebeldía. Hice un sitio web, tarjetas y un perfil de LinkedIn que mostraba mi experiencia, sin decir que era un negocio familiar. Las llamadas en frío y los eventos de networking fueron mi rutina diaria. Me presenté a todos en la construcción en Chicago, desde subcontratistas hasta desarrolladores. La mayoría no abrió la puerta. La consultoría de construcción de una mujer desconocida en un mundo de hombres no era fácil de vender. Mi primer cliente llegó por pura desesperación. Una empresa mediana había despedido a su gerente de proyecto a mitad de obra y necesitaba ayuda urgente. El proyecto tenía 3 meses de retraso y un presupuesto muy excedido. Acepté trabajar barato, con una bonificación si lograba que el proyecto siguiera adelante. Durante 6 semanas trabajé desde las 6 de la mañana hasta medianoche. Renegocié con los subcontratistas, reorganicé el calendario y encontré errores caros en los planos originales. Al final, logramos reducir el retraso a la mitad y ahorramos suficiente dinero para cubrir los gastos extras. La promotora quedó tan impresionada que me recomendó con 2 colegas más. De repente, ya tenía algunos clientes y buenas referencias. Me hice un lugar especial, la consultora de construcción a la que llamas cuando las cosas se complican. Me vendí como alguien que resuelve problemas, no como competencia directa de las grandes empresas de gestión de proyectos. 4 meses después de empezar, recibí una llamada de Martín Chin, ex jefe de estimaciones en Patterson Construction. Renuncié, me dijo sin rodeos. Ryan despidió a Dolores y a Jim la semana pasada. Dijo que ya eran muy caros después de 30 años en la empresa. No pude quedarme después de eso. Martín me contó todos los cambios que Ryan había hecho. Los gerentes de proyecto que sabían fueron reemplazados por sus amigos de fraternidad. Los subcontratistas confiables los cambiaron por opciones más baratas. La división de construcción sostenible que yo había ayudado a crear la desarmaron porque a Ryan le parecía muy complicada. Esto se está cayendo a pedazos, me dijo Martín. Tu papá intenta no meterse, pero se le nota enfermo cada vez que viene a la oficina. Le agradecí la información, pero ya me mantuve al margen. Ese negocio ya no era mi problema. Aún así, me sentí validada con lo que me contó. No fue satisfacción personal, sino una confirmación profesional. Lo que aporté a Patterson Construction sí valía, aunque mi familia no lo reconociera. Mientras pasaba mi primer año en Chicago, mi negocio crecía. Contraté a 2 asistentes y me mudé a una oficina pequeña, pero profesional. Me hice conocida por ser honesta y dar resultados. A diferencia de mi papá, que creía en la jerarquía estricta,
Yo creé relaciones de colaboración con los clientes. Les explicaba todo claro y los hacía parte de las decisiones. No les imponía nada. A las mujeres desarrolladoras y dueñas de proyectos les gustó mucho ese estilo, y son un grupo que crece en el sector. Para el mes 15 en Chicago, tenía lista de espera de clientes y pensaba en crecer mi equipo. Mientras tanto, las noticias de antiguos colegas pintaban un mal panorama para Patterson Construction. Ryan había ganado contratos importantes bajando los precios, sin entender que los proyectos iban a perder dinero. Había problemas de calidad porque los gerentes sin experiencia no supervisaban bien a los subcontratistas. 2 clientes grandes habían demandado por retrasos y defectos. Me mantuve al margen de esos problemas, pero no pude evitar sentir tristeza. Patterson Construction fue el legado de mi abuelo. Cientos de familias vivían gracias a esa empresa. La mala gestión de Ryan no solo lastimaba a nuestra familia, sino también a empleados leales por años. Una noche me llegó un correo de Bárbara, vecina de mis padres por 20 años. Me contó que se rumoraba que mis padres tenían problemas de dinero. Su membresía en el club de campo había expirado y cancelaron sus vacaciones. Los camiones de la empresa ya no llevaban el logo grande de Patterson, ahora eran blancos y simples, casi sin identificación. Casi llamé a mi mamá esa noche, pero me aguanté. Ellos tomaron su decisión. Le confiaron todo a Ryan porque compartía su ADN y era hombre, creyendo que eso valía más que mis años demostrando que sé hacer mi trabajo. Las consecuencias eran su problema. Yo mejor puse toda mi energía en hacer crecer mi negocio. Me metí en consultoría preventiva, ayudando a desarrolladores a evitar errores caros que yo había visto muchas veces en proyectos difíciles. Creé un programa para entrenar a nuevos gerentes de proyecto, basado en experiencia real, no solo en libros. Contraté a 3 consultoras más, todas mujeres con mucha experiencia en construcción que habían enfrentado las mismas barreras en empresas tradicionales. Al final del segundo año en Chicago, Patterson Consulting ya era un nombre respetado en la construcción del Medio Oeste. Me había demostrado a mí misma que mi éxito en Patterson Construction no fue suerte ni nepotismo. En todo caso, yo había logrado triunfar ahí, a pesar de todos los obstáculos que se pusieron en mi camino. Compré un depa pequeño pero bonito, en un edificio viejo y con historia, mi primer verdadero hogar. Mientras desempacaba, encontré una foto de mi abuelo frente a su primer camión de construcción Patterson. Su cara mostraba el mismo orgullo y fuerza que yo sentía ahora. En ese momento entendí que estaba siguiendo su verdadero legado, no solo por el nombre, sino por los valores de trabajo duro, honestidad y resistencia que él siempre tuvo. Esa noche dormí mejor que en años. Por fin estaba en paz con mi nuevo camino, sin imaginar que a la mañana siguiente mi pasado iba a regresar para impactar mi vida que con tanto cuidado había reconstruido. El estilo de Ryan para dirigir Patterson Construction era como un niño jugando con bloques, tirando todo lo que estaba bien solo por diversión, sin plan para arreglar nada. En sus primeros 6 meses, hizo cambios que deshicieron años de trabajo cuidadoso. Lo primero fue despedir a la firma de contadores con la que llevaban años trabajando, y puso a un amigo de su compañero de cuarto de la universidad, que apenas tenía licencia de contador público. Este nuevo contador, sin experiencia en construcción y con muchas ganas de agradar, no controló bien los gastos en varios proyectos. Cuando llegó la temporada de impuestos, las cuentas estaban tan hechas un desastre que tuvieron que contratar a un contador forense, lo que costó un montón. La siguiente, brillante, idea de Ryan fue cambiar todo el equipo directivo. Despidió a 3 gerentes de proyecto que llevaban más de 20 años en la empresa, diciendo que no querían aceptar nuevas ideas. En su lugar, metió a 4 amigos de su fraternidad, ninguno con experiencia en construcción. Además creó puestos nuevos como director de innovación y director de experiencia de marca, con sueldos altos y autos de la empresa. La oficina de Patterson Construction, que antes era un ejemplo de orden y eficiencia, se convirtió en algo parecido a una fraternidad universitaria. Ryan puso una mesa de ping-pong y un barril de cerveza en la sala de juntas, diciendo que así iban a ser más creativos. Las reuniones serias de los lunes fueron sustituidas por sesiones donde Ryan hablaba sin parar de sus ideas, mientras sus nuevos ejecutivos asentían emocionados. Mientras tanto, los proyectos de construcción se iban a pique por falta de supervisión. La división de construcción ecológica que yo había creado, que representaba casi el 30% de las ganancias, la desarmaron porque a Ryan le parecía muy complicada la certificación. Los clientes que buscaban construir de manera sostenible se fueron con la competencia. La estrategia de Ryan para conseguir clientes nuevos fue igual de mala.
Bajó mucho los precios para ganar a la competencia, sin entender cuánto costaba realmente hacer los proyectos. Así, Patterson Construction empezó a conseguir contratos que iban a perder dinero desde el principio. Cuando los tasadores intentaban explicar esto, Ryan los acusaba de ser negativos y no ver el gran plan de crecer en el mercado. La flota de camiones, que antes se mantenía con cuidado, empezó a fallar. Mientras Ryan usaba el dinero para rentar un Porsche nuevo como auto de desarrollo para sus clientes, los equipos en las obras se rompían y causaban retrasos que traían multas en los contratos. Los subcontratistas que habían trabajado con Patterson por generaciones ahora tenían que esperar hasta 90 días para que les pagaran, cuando antes era solo un mes. Muchos dejaron de aceptar proyectos nuevos, y Ryan tuvo que contratar a subcontratistas desconocidos que hacían trabajos de mala calidad. 9 meses después, el dinero que la empresa había guardado por años se había acabado. Ryan empezó a usar la línea de crédito para pagar gastos normales, algo que en construcción es un error grave. Solo los intereses de esa deuda eran miles de dólares al mes. Mis padres, que querían disfrutar una jubilación tranquila, poco a poco tuvieron que volver al negocio porque los problemas no paraban de crecer. Papá iba a las obras y se estremecía al ver los problemas de calidad, pero no quería meterse con la autoridad de su hijo. Mamá volvió a encargarse de las cuentas cuando los proveedores empezaron a llamar a la casa, pidiendo que les pagaran. Aún así, buscaban excusas para justificar lo que hacía Ryan. Él sigue ganando, les decía papá a los empleados que estaban preocupados. El mercado está difícil, les explicaba mamá a sus amigas cuando preguntaban por qué ya no se veían los camiones de Patterson en las obras. La reputación de la empresa, que llevaba 3 generaciones construyéndose, se empezó a caer rápido. Los contratistas que antes escogían a Patterson para sus proyectos comenzaron a buscar a otros. La empresa perdió la capacidad de conseguir las fianzas necesarias para proyectos grandes, porque su situación financiera ya no era estable, y eso limitó el tamaño de los proyectos a los que podían aspirar. 12 meses después de que Ryan tomó el mando, llegó la primera demanda. Un cliente comercial demandó a la empresa por daños graves cuando aparecieron problemas estructurales en un edificio de oficinas recién terminado. La investigación mostró que Ryan había aprobado usar materiales de menor calidad para ahorrar dinero, aunque el contrato pedía otros mejores. La aseguradora inicialmente negó la reclamación, diciendo que había negligencia intencional. Después llegó una segunda demanda, por daños por agua en un complejo de departamentos que Patterson había construido. La causa fue que pusieron mal unos tapajuntas, algo básico que cualquier gerente con experiencia hubiera revisado. El arreglo de esos problemas gastó lo poco que quedaba del dinero que la empresa tenía guardado. Alrededor de los 15 meses, Ryan tomó la decisión más desastrosa. Sin preguntar a ningún asesor financiero, usó lo que le quedaba de crédito para comprar un terreno al lado de la oficina, pensando en expandirse. El momento fue pésimo. El mercado inmobiliario estaba en su punto más alto, y pagó mucho más de lo que valía. En 6 meses, el valor bajó y la empresa quedó en problemas con el préstamo. Los gastos personales de Ryan no paraban. Compró un barco, una casa de descanso en Florida, y se fue de viajes de negocios a Las Vegas y al Caribe. Las tarjetas de crédito de la empresa estaban al límite por restaurantes y hoteles de lujo. Como el negocio perdía mucho dinero, Ryan empezó a usar el dinero personal de mis papás. Primero les pidió préstamos cortos de sus cuentas de retiro, luego hipotecaron la casa que habían estado pagando por años, y finalmente vendieron las inversiones que tenían para su jubilación. A los 18 meses, la jubilación tranquila que mis papás soñaban se convirtió en una pesadilla financiera. La empresa tenía pérdidas grandes cada mes. Los ahorros de ellos ya no existían. La casa familiar, que antes era símbolo de éxito, ahora tenía una hipoteca que no podían pagar. Papá, que planeaba pasar sus días jugando golf, volvió a trabajar en las obras a los 68 años, tratando de salvar los proyectos que estaban fallando. Por medio de antiguos compañeros, supe que mi papá había envejecido 10 años en esos 18 meses. Su paso seguro se volvió un caminar preocupado. Mamá empezó a tener problemas de salud por la ansiedad, estrés, hipertensión e insomnio. Ryan, mientras tanto, seguía negando todo. Decía que la culpa era de la economía, de los empleados que no eran leales, y de los clientes que pedían demasiado. No quería aceptar que él era parte del problema, y seguía cobrando su sueldo como ejecutivo, aunque la empresa ya no podía pagar los seguros de los empleados fijos. Lo peor llegó cuando el banco canceló la línea de crédito de la empresa por no cumplir con los acuerdos varias veces.
sin dinero para pagar y sin nada que vender o empeñar. Patterson Construction estaba a punto de quebrar. El negocio que mi abuelo empezó desde cero, que mi papá convirtió en una empresa grande en la región, y que mi papá había modernizado para el futuro, estaba a semanas de caer. Fue entonces cuando mi teléfono prendió con un mensaje de mi mamá. Hipotecas vencidas. ¿Podemos hablar? El mensaje llegó a las 7:13 de la mañana, un martes. Al principio, quise ignorarlo. Después de todo, no sabía nada de ella en casi 2 años, solo una tarjeta de Navidad genérica y un mensaje de cumpleaños. Pero la curiosidad ganó. ¿Qué significaban esas hipotecas? La casa de la familia ya estaba pagada desde hace más de 10 años. Respondí con un signo de interrogación. 3 signos aparecieron, desaparecieron, y luego regresaron. Finalmente, mamá dijo, tuvimos que pedir una hipoteca para ayudar a la empresa. No podemos pagar este mes. Dejé el teléfono y seguí con mi rutina. Café, ducha, ropa de trabajo. Seguir con lo de siempre me ayudó a aceptar esta sorpresa del pasado. Cuando llegué a la oficina, ya tenía 3 mensajes más. Por favor, Megan, estamos en problemas. Ryan dice que es temporal, tu papá no lo admite, pero necesitamos ayuda. Bajé el volumen de las llamadas y me concentré en mis juntas del día. Tenía una reunión con un posible cliente, 2 visitas a proyectos, y una propuesta que cerrar. Mi negocio iba bien porque mantenía límites profesionales y buscaba soluciones, no dramas. Los problemas de mi familia no eran mi prioridad. Pero los mensajes no pararon. Por la tarde, hasta mi papá me escribió, tenemos que hablar. Un asunto de negocios. Era irónico, porque él casi me había sacado del negocio familiar. Después de mi última reunión, me senté en mi oficina viendo el horizonte de Chicago y pensé qué hacer. Podía seguir ignorándolos, y sería entendible por nuestra historia. Podía mandar dinero para pagar la hipoteca y seguir dejando que las cosas siguieran mal. O podía involucrarme, pero poniendo reglas claras. Elegí la última opción, no por obligación familiar, sino porque quería saber realmente qué tan mal estaba la situación. Llamé a mi mamá a las 5:30 de la tarde. Contestó en la primera llamada. Megan, gracias a Dios, he esperado todo el día. Tenía juntas, dije sin mucho sentimiento. ¿Qué pasa con la hipoteca? Lo que siguió fue un monólogo de 20 minutos sobre el desastre financiero. La casa estaba hipotecada para garantizar un préstamo comercial porque la empresa perdió buena calificación crediticia. Ese préstamo se usó para cubrir pérdidas en 3 proyectos grandes que Ryan había tomado. El pago mensual era de $4,300, mucho dinero para una pareja que ahora tenía menos ingresos por los préstamos que Ryan tomó de sus cuentas personales. Llevamos 3 meses atrasados, me dijo mamá. El banco llamó ayer. Si no pagamos, la próxima semana empiezan la ejecución hipotecaria. ¿Y dónde está Ryan en todo esto? Pregunté. Hizo una pausa. Está haciendo todo lo que puede, dijo sin mucha confianza. El mercado está complicado. Mamá, trabajo en lo mismo. El mercado está muy fuerte. Las constructoras que se manejan bien no dan abasto con la demanda. Otra pausa, más larga. Tu papá quiere hablar contigo, dijo al final, pasándome el teléfono. La voz de papá sonaba más vieja. Antes era firme, ahora temblaba un poco. Megan, gracias por llamar. Te escucho, dije, ni enojada ni amable. Se aclaró la garganta. La situación en Patterson Construction está difícil. Tenemos problemas temporales de dinero que también afectan nuestras finanzas personales. ¿Qué quieres decir con temporal y difícil? Pregunté. Lo que me contó en la siguiente hora fue peor de lo que imaginaba. La empresa estaba casi en bancarrota. Había muchas demandas de clientes y proveedores. El banco había congelado sus cuentas. Ryan había contratado y despedido a 3 directores financieros en 18 meses, y cada uno renunció cuando vio la mala administración. Los empleados no recibían su pago desde hacía 3 semanas. También había demandas por impuestos no pagados. ¿Dónde está Ryan ahora?, pregunté. Está en Florida, dijo papá, sin ganas, en el condominio. Dice que se está reuniendo con posibles inversionistas, pero no dice nada más. Probablemente esté en su barco, terminé yo. Papá no confirmó ni negó, en lugar de eso, fue directo. Necesitamos tu ayuda, Megan, ayuda financiera. Pedí más que eso, dijo. Necesitamos que regreses para ayudarnos a salvar lo que queda de la empresa.
Casi se me cae el teléfono. Después de todo lo que pasó, después de darle todo a Ryan y nada a mí, querían que yo regresara a arreglar su desastre. ¿Quieres que rescate la empresa de la que me dijiste que no merecía formar parte? Dije con amargura que creía haber superado. Cometí un error, dijo papá bajito. Todos lo hicimos, pero ya no es solo por nosotros. Hay 47 familias que dependen de Patterson Construction para vivir. Personas que no hicieron nada malo, solo confiaron en que nuestra familia los iba a guiar bien. Estaba usando la culpa con habilidad, tocando ese sentido de responsabilidad que yo tenía. Y lo peor es que no estaba equivocado. Empleados inocentes estaban sufriendo por las malas decisiones de mi familia. ¿Qué es exactamente lo que propones?, pregunté. Ryan regresará como director de operaciones, dijo papá. Tendrá plena autoridad para hacer los cambios necesarios. Él solo se va a encargar de desarrollo comercial. Hizo una pausa y añadió con duda. Podríamos ofrecerte el 20% de la empresa. Me reí fuerte. ¿El 20% de una empresa que está casi en quiebra? Esa es tu oferta. Después de que yo construí un negocio exitoso desde cero mientras Ryan llevaba el suyo a la ruina. 30%, contrarrestó papá. Esta llamada terminó, le dije. Si realmente quieres mi ayuda, que su abogado prepare los papeles para que el 51% de la empresa se transfiera a mí apenas revise las finanzas. Si no, buena suerte con la ejecución hipotecaria. Megan, sé razonable, empezó papá. Estoy siendo razonable, le respondí. Me pides que deje un negocio exitoso que construí para salvar uno que, según tú, no merecía. Mis términos no se negocian. Hablaré con tu mamá, dijo papá. Hazlo, le dije, y de paso habla con Ryan. Explícale que sus vacaciones se acabaron. Si regreso, él trabajará bajo mi dirección, o no trabajará. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina, viendo las luces de Chicago encenderse. La conversación me dejó impactada, no por lo que me dijeron, sino por cómo reaccioné. Hace 2 años habría corrido a ayudar, sin importar las condiciones. Habría sacrificado mis intereses para salvar el negocio familiar, por un falso sentido del deber. Pero ahora entendía mi valor. Había construido algo valioso a mi manera. Si mi familia quería usar mis habilidades y experiencia, tendría que respetar ese valor. No más darlo todo y no recibir nada. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá. Tu papá hablará con el abogado mañana. Por favor, ayúdanos, Megan. No tenemos a nadie más. Lo dejé sin contestar. Su crisis llevaba meses creciendo. Podía esperar un día más para pensar bien qué hacer. Cualquier decisión que tomara iba a ser lógica de negocios, no por culpa ni por obligación familiar. Por primera vez en nuestra relación, yo tenía el poder. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con él? 3 días después de la llamada, tomé un vuelo a Boston. En mi maletín llevaba 2 documentos que mi abogado preparó, uno para un acuerdo de consultoría y otro para transferirme el control de Patterson Construction. No sabía cuál firmarían, si es que firmaban alguno. Renté un carro para no pedir que mis padres me recogieran, manteniendo la distancia profesional que la situación pedía. El viaje a la casa donde crecí se sintió irreal. La propiedad estaba descuidada, el jardín sucio y la pintura en las molduras estaba descascarada. El cartel de Patterson Construction cerca del camino ya no estaba. Mi mamá abrió la puerta antes de que tocara y me abrazó fuerte. Yo no le devolví el abrazo. Papá estaba parado en la entrada, torpe, más viejo y pequeño de lo que recordaba. Ryan no estaba. ¿Dónde está Ryan?, pregunté sin mucha cortesía. Ya viene, dijo papá mirando el reloj. Debería llegar pronto. Entramos a la sala, donde había papeles financieros tirados en la mesa, extractos bancarios, avisos legales, formularios de impuestos, pruebas de que estaban en crisis. Antes de empezar, dije, necesito entender bien en qué me estoy metiendo. Quiero verlo todo, extractos, facturas, documentos, demandas, avisos de impuestos, todo. Durante 2 horas, mis padres me contaron el desastre. La empresa debía más de 3,7 millones de dólares y casi no tenía activos. Los proveedores no entregaban nada sin pago adelantado. 3 clientes importantes cancelaron contratos por retrasos y problemas de calidad. La casa familiar tenía una hipoteca de $780,000 y no habían pagado nada en 4 meses. ¿A dónde se fue todo el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Papá dudó, pero mamá habló. Ryan tomó decisiones muy malas. Como en ese momento, se abrió la puerta y entró Ryan.
Estaba bronceado por su viaje a Florida y traía puestas unas gafas de sol de diseñador en la cabeza. Se quedó paralizado al verme. Reunión familiar, dijo tratando de sonar natural. Nadie me dijo que Megan venía. Siéntate, Ryan, le dije. Estamos hablando de cómo destruiste un negocio familiar de 3 generaciones en menos de 2 años. Su cara se puso roja. Eso no es justo. Son las condiciones del mercado. Guárdalo, lo interrumpí. He visto los números. Esto no tiene nada que ver con el mercado. Es por incompetencia y por robar dinero. Eso es una acusación grave, exclamó con voz ronca. Saqué un papel de mi maletín, una tabla que preparé analizando sus gastos personales con dinero de la empresa, membresías en el country club, vuelos en primera clase, el barco, el apartamento en Florida, todo comprado con dinero de la empresa mientras los proyectos fallaban y los empleados no cobraban. Ryan buscó apoyo en papá, pero él solo bajó la mirada. Yo tenía derecho a ganar como director ejecutivo, intentó defenderse Ryan. No cuando la empresa está quebrada, le respondí. Eso es fraude, y puede ser ilegal, según cómo se haya manejado el dinero. Ryan se puso pálido. Quizá por primera vez entendió que no podía salir bien de esta con encanto o mentiras. Lo revisé todo, dije, mirando a mis padres y sin hacer caso a Ryan. Hay 2 opciones. Opción 1, regreso como consultora, cobrando mis tarifas para hacer un plan de reestructuración que ustedes tengan que aplicar. Opción 2, tomo el control de la empresa con el 51% de las acciones y la autoridad para hacer los cambios que se necesiten. Eso es ridículo, interrumpió Ryan. No puedes llegar y tomar el control de mi empresa así nada más. ¿Tu empresa? Le arqueé la ceja. ¿La empresa que llevaste a la ruina? La que está a semanas de quebrar. Esa empresa. Megan tiene razón, dijo papá en voz baja. Todos volteamos sorprendidos a verlo. Te dimos todas las oportunidades, Ryan, recursos, autoridad, y lo desperdiciaste todo. Era la primera vez que oía a papá criticar a Ryan tan directamente. La sorpresa dejó callado hasta a Ryan. Vamos con la segunda opción, continuó papá, control total para Megan. Ryan empezó a protestar, pero papá levantó la mano. Hecho, Ryan. Si quieres salvar tu reputación o evitar problemas legales, tienes que cooperar con lo que Megan decida. Mamá asintió con lágrimas en los ojos. Empujé los papeles para transferir la propiedad sobre la mesa, y mis padres los firmaron sin más. Así, sin más, me convertí en la dueña mayoritaria de Patterson Construcción. ¿Y ahora qué?, preguntó Ryan enojado. Ahora empieza el trabajo de verdad, respondí. Mañana a las 7 de la mañana en la oficina. Todos, incluido tú, Ryan. A la mañana siguiente llegué a la oficina a las 6:30. El edificio, que antes era orgullo familiar, se veía abandonado y descuidado. Adentro estaba peor, papeles desordenados, computadoras viejas, escritorios vacíos donde antes trabajaban empleados de años. Mis padres llegaron a las 6:50, y Ryan a las 7:20, con un café en la mano y sin pedir disculpas por llegar tarde. Los junté en la sala de juntas, donde ya no había mesa de ping-pong, pero sí marcas en las paredes por el uso. Así funciona esto, empecé. Esto es un rescate, no una reunión familiar. Voy a tomar decisiones para salvar la empresa, no para cuidar sentimientos ni expectativas. Si alguien no lo acepta, puede irse ahora. Nadie se movió. Bien. Primer punto, Ryan, quedas liberado de todas las responsabilidades operativas y financieras, efectivo ya. Vas a trabajar solo con clientes, bajo mi supervisión directa. Tu salario se baja para igualar al de otros jefes. Tarjetas de crédito de la empresa canceladas. Devolvimos el carro de la empresa y vendimos el condominio en Florida. Ryan empezó a protestar, pero papá le puso la mano en el brazo para que se calmara. Mamá y papá, ustedes serán solo asesores. Tienen conocimiento valioso, pero no autoridad para decidir nada. Sus beneficios de jubilación quedan suspendidos hasta que la empresa vuelva a ganar dinero. Mamá asintió, y papá se veía dolido, pero no dijo nada. Me puse en contacto con exempleados importantes que habían sido despedidos o renunciaron cuando Ryan estaba al mando. 7 aceptaron regresar, incluyendo a Martín Chen y Dolores Rodríguez, quienes retomaron sus trabajos en estimaciones y en la oficina. Les expliqué el resto de mi plan para arreglar la empresa, renegociar con los que nos deben, visitar personalmente a clientes que estaban enojados, poner controles financieros estrictos, y vender cosas que no eran esenciales para conseguir dinero para operar.
Dejé claro que la recuperación iba a ser difícil y que todos tendríamos que hacer sacrificios. Durante los siguientes 3 meses, dividí mi tiempo entre Chicago, donde mi asistente se encargaba de los proyectos que seguían en Patterson Consulting, y Boston, donde puse en marcha el plan para salvar la empresa. Trabajaba 16 horas al día, los 7 días de la semana. Tuve que tomar decisiones difíciles, como despedir a los amigos de la fraternidad de Ryan y cancelar contratos caros de renta de oficinas. El cambio no fue rápido, pero sí constante. Negociamos con los proveedores y ellos respetaron mi reputación en el negocio. 2 clientes importantes aceptaron volver a firmar contratos con fechas nuevas después de que yo personalmente asegurara que habría mejor supervisión de calidad. El banco también arregló los préstamos basándose en nuestro plan realista para salir adelante. Para mi sorpresa, Ryan fue algo útil cuando solo se encargaba de las relaciones con los clientes. Ya sin poder manejar el dinero, pero aún con su carisma para convencer, consiguió varios proyectos pequeños que fueron rentables y ayudaron a que el dinero entrara. Parecía más humilde después de casi perderlo todo, aunque yo seguía desconfiando de su nueva responsabilidad. 6 meses después de empezar el rescate, Patterson Construction estaba estable. No estaba prosperando, pero ya no estaba a punto de quebrar. Puse sistemas y capacitaciones que me permitieron bajar mi participación directa. Mis padres se mudaron a una casa más pequeña y usaron el dinero de la venta de su casa con hipoteca para pagar sus deudas. Yo mantuve la mayoría de las acciones, pero contraté a un ejecutivo con experiencia para que manejara las operaciones diarias en Boston, mientras yo regresaba a mi negocio en Chicago a tiempo completo. Había probado lo que necesitaba demostrarle a mi familia y a mí misma. El cambio más importante no fue en el dinero de la empresa, sino en la relación con mi familia. Mi papá, que antes no valoraba lo que hacía, ahora me consultaba en todas las decisiones importantes. Mi mamá, que había permitido favoritismos durante años, se disculpó llorando en una cena privada. Hasta Ryan reconoció, aunque a regañadientes, que la empresa se habría acabado sin mi ayuda. Pero la transformación más grande fue en mí. Ya no necesitaba su aprobación ni reconocimiento para saber mi valor. Había construido un negocio exitoso a mi manera y luego salvé la empresa familiar a mi manera. Mi valor venía de adentro, no de que otros lo reconocieran. Un año después de ese mensaje desesperado sobre la hipoteca, recibí otro mensaje de mi mamá. La empresa tuvo ganancias este trimestre. Gracias por salvar nuestro legado. Sonreí con el mensaje, pero no contesté de inmediato. En vez de eso, miré a mi alrededor en mi oficina de Chicago, el negocio que construí desde cero y el equipo que formé basado en el talento, no en favoritismos. Ese era mi legado. No un hombre en un edificio o una empresa que pasa de generación en generación, sino la certeza de que había creado algo valioso con mi propio esfuerzo. Más tarde esa noche le respondí a mi mamá. Nunca se trató del legado. Se trataba de reconocer el valor donde realmente está, no donde la tradición dice que debería estar. Me alegra que por fin lo veas. El camino de ser la hija ignorada a la salvadora de la empresa me enseñó cosas que ninguna escuela de negocios me pudo enseñar. Que a veces perderlo todo es la única forma de encontrar tu verdadero valor. Que defender tu valor no es egoísmo, es necesario. Y lo más importante, que la opinión de otros, incluso la de tu familia, no define lo que puedes hacer ni tu potencial. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que demostrar tu valor a personas que deberían haberlo reconocido desde el principio? ¿Tuviste que poner límites con tu familia para proteger tu autoestima? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias reales y lecciones aprendidas a la mala. Recuerda, a veces las personas que más deberían apoyarte son las que menos ven tu valor, hasta que les muestras lo que pueden perder. Gracias por acompañarme en este camino, nos vemos en el próximo video.